¿Una pinche mocosa que ni se ha secado la leche de los labios me va a venir a decir qué hacer? El grito del coronel retumbó en las paredes frías del comedor. Afuera, el viento de la sierra aullaba, pero adentro, el único sonido era el eco de esa humillación. El soldado raso Miguel Ángel Cruz, a quien todos llamaban Mickey, sintió las garras del coronel apretando la tela de su uniforme en el cuello, sofocándolo, mientras las lágrimas de rabia y vergüenza quemaban sus ojos. «Coronel, por favor, ya basta», suplicó una joven teniente, pero la furia del coronel Armando Vargas solo se avivó, como una hoguera a la que se le arroja gasolina. ¿Qué chingados pueden hacer las viejas en el ejército? Puro pinche librito y cero pantalones. Los soldados, una multitud de rostros jóvenes y asustados, permanecían inmóviles, con la respiración contenida. Sostenían sus charolas de aluminio abolladas, que contenían un caldo acuoso y un puñado de frijoles pálidos. Algunos lloraban en silencio, otros apretaban los puños con una impotencia que les corroía el alma. Pero ninguno de ellos lo sabía. Nadie se percató de la figura que, en ese preciso instante, se encontraba de pie, silenciosa, en la entrada del comedor. La general de brigada Gabriela Ríos, la más joven en su rango y veterana de las fuerzas especiales, lo estaba viendo todo. Y sus ojos, dos pozos de obsidiana, comenzaban a helarse. Junto con sus ojos, se heló también una promesa que se hizo a sí misma muchos años atrás. Esta vez, no apartaría la mirada. ¿Es esto disciplina militar justificada? ¿O es una forma de violencia que pisotea la dignidad humana? La escena que acaban de imaginar no es una fantasía, es un reflejo de realidades que a veces se esconden en los pliegues más remotos de nuestras instituciones. Pero si escuchan esta historia hasta el final, quizás su forma de ver el mundo cambie un poco. Porque a veces, en el lugar menos esperado, la persona menos pensada, demuestra lo que es el verdadero valor. ¿Cómo podría revertirse una situación así? ¿Y quién, al final, demostrará ser el verdadero héroe? Eran las 5:30 de la mañana en la Sierra Tarahumara de Chihuahua. El aire era tan frío que cortaba la piel como un cuchillo de obsidiana. Aunque la primavera estaba a la vuelta de la esquina, la tierra seguía congelada, dura como una piedra. En la vasta explanada del regimiento de infantería, los soldados comenzaban a congregarse, figuras sombrías moviéndose en la penumbra del amanecer. «Quiero oír ni una sola tos, cabrones», el bramido de un sargento rompió el aire helado. Los soldados, con manos temblorosas, se ajustaban los cascos y se alineaban en una formación imperfecta. Cada exhalación se convertía en una nube de vaho blanco que se disipaba en la oscuridad. El soldado Mickey sentía como el frío se filtraba a través de sus botas gastadas, entumeciendo sus dedos. Ni siquiera los calcetines gruesos que su padre, un chofer de autobús de ruta en Ciudad Juárez, le había comprado con el dinero de horas extra, podían hacerle frente a ese frío implacable. La ceremonia de la lista de asistencia matutina comenzó, pero esa mañana había algo diferente. Un murmullo de actividad inusual provenía del edificio del cuartel general. Y fue justo en ese momento que una camioneta Suburban negra, de vidrios polarizados, se deslizó silenciosamente por el camino de tierra que bordeaba la explanada. El motor tenía un rugido grave y pesado. El vehículo se detuvo frente al edificio principal. La puerta del copiloto se abrió y alguien descendió con una calma deliberada. Era una mujer de estatura media, pero con una postura erguida y unos hombros que hablaban de una fuerza contenida. Llevaba la boina de las fuerzas especiales y las insignias en su cuello revelaban su rango, general de brigada. Era Gabriela Ríos, 47 años. Su rostro era una máscara de serenidad, sin una sola expresión que delatara sus pensamientos. Su voz, cuando hablara, sería baja y controlada. Pero detrás de esa quietud, se sentía algo sólido, inquebrantable. «La general. Viene la general», el grito de un guardia hizo que el cuartel general se sumiera en el caos. El coronel Armando Vargas, de 52 años, salió corriendo, apenas abotonándose la chaqueta. Era un hombre de origen humilde, de un rancho polvoriento en Zacatecas, que había luchado con uñas y dientes para llegar a donde estaba. Pero en ese momento, su actitud era la de un sirviente adulador frente a su superior.
mi general Ríos, qué honor tenerla por acá. No se hubiera molestado en venir hasta este rincón olvidado de Dios. La voz de Vargas era una octava más alta de lo normal. Sin embargo, su mirada recorrió de arriba a abajo el rostro joven de Gabriela y el hecho innegable de que era mujer. Una diminuta y casi imperceptible sonrisa de desdén se dibujó en sus labios. La general más joven, y apenas tiene 47. ¿Qué va a saber una vieja de cómo se maneja un regimiento de verdad?, pensó para sí. Gabriela Ríos recibió su mirada de frente, sin pestañear. Después del saludo formal, fue directamente al grano. Coronel, su informe puede esperar. Quiero ver dónde comen sus soldados primero. Esa simple frase hizo que la sonrisa de Vargas se congelara y sus labios temblaran casi imperceptiblemente. A su lado, el sargento primero Ricardo Montes, de 45 años, bajó la cabeza profundamente. Como jefe del comedor, entendió al instante el significado de las palabras de la general. Ah. Claro, mi general. Pero es que la preparación del desayuno apenas está. Por eso mismo voy. La voz de Gabriela seguía siendo tranquila, pero contenía una firmeza que no admitía negociación. Gabriela comenzó a caminar hacia el comedor. Cada lugar donde posaba su mirada parecía cargarse de una tensión extraña. Vio a un soldado tropezar con sus botas viejas, a un cocinero con los dedos agrietados y morados por el frío asomando por unos guantes rotos, a los reclutas más nuevos caminando encorvados, como si llevaran el peso del mundo sobre sus hombros. Mickey, desde su lugar en la formación, la observaba. Intentaba descifrar, con solo mirarla a los ojos, si esa mujer era amiga o enemiga. Sentía algo diferente en ella, algo que no había visto en ninguno de los otros oficiales que había conocido. El paso de Gabriela se dirigía inexorablemente hacia el comedor. A su paso dejaba una estela de silencio expectante. Vargas la seguía a toda prisa, maldiciendo por dentro. Otra pinche inspección sorpresa. ¿Creen que por tener estrellas en el hombro ya lo saben todo? ¿Qué puede hacer una mujer en el ejército? Pero la espalda de Gabriela no era la de una simple inspectora. Irradiaba el aura de alguien con un propósito mucho más profundo. Cada uno de sus pasos parecía estar despertando algo que había permanecido dormido, o quizás enterrado, en ese regimiento durante mucho tiempo. En el camino al comedor, Gabriela se detuvo un instante. Miró a lo lejos, hacia la residencia del coronel. A través de las ventanas, pudo ver sombras moviéndose y una luz cálida y acogedora. Todo aquello contrastaba brutalmente con el camino helado que estaba recorriendo. Al entrar al comedor, lo primero que capturó la atención de Gabriela fueron las charolas de los soldados. El menú en la pared decía caldo de res, pero lo que los soldados recibían era un paisaje desolador. Un caldo transparente con unos cuantos trozos de papa flotando, 2 o 3 tortillas resecas y un cucharón de frijoles que eran más agua que grano. El platillo se completaba con un montoncito de chiles en vinagre de un color dudoso. Gabriela se acercó un paso más. La superficie del caldo no tenía ni una sola gota de grasa. El soldado Mickey tomó su charola y se dirigió a una de las largas mesas de metal. La miró por un largo rato y luego le dijo en voz baja a un soldado más antiguo sentado a su lado: «Oye, mi cabo, el hambre la aguanto, pero neta que esto es trato de humanos». Lo dijo como una broma, pero el resentimiento en su voz era pesado como una piedra. El cabo solo esbozó una sonrisa amarga. «Cállate el hocico, Mickey. Ahí andan los jefes». Pero las palabras de Mickey ya habían llegado a los oídos de Gabriela. No pidió ver libros de contabilidad ni registros de suministros. En su lugar, observó los rostros de los soldados, uno por uno. Había algo más profundo que el hambre en sus ojos, una mezcla de humillación y resignación. Esas miradas le provocaron una punzada de dolor en el pecho. ¿Qué hicieron mal estos muchachos? Un viejo recuerdo asaltó la mente de Gabriela. Cuando era una joven teniente en las fuerzas especiales, tuvo una superior, una capitana, que siempre había creído en ella. Recordó el día en que un oficial superior la humilló públicamente, y ella, la joven Gabriela, no pudo hacer nada más que bajar la mirada y fingir que no pasaba nada. En la esquina del comedor, en la sección designada para los oficiales,
La escena era completamente diferente. El coronel Vargas estaba sentado con algunos de sus subordinados de confianza. Sobre su mesa, en platos de cerámica limpios, había un desayuno digno de un restaurante: machaca con huevo, chilaquiles rojos con crema y queso fresco, y café de olla humeante. Era difícil creer que esa comida proviniera de la misma cocina. ¿Y bien, mi coronel? ¿Cuál será el itinerario de la inspección de hoy?, preguntó uno de los capitanes con cautela. Vargas se llevó un bocado de chilaquiles a la boca y respondió con displicencia: ¿Qué puede haber? Dará un par de vueltas, hará como que revisa algo y se largará. Es pura formalidad. Su voz destilaba confianza, pero sus ojos no dejaban de mirar de reojo hacia donde estaba Gabriela. En la línea de servicio, el sargento primero Ricardo Montes servía el caldo con un cucharón. Sus movimientos eran mecánicos, pero sus ojos se movían con nerviosismo, evitando la mirada de los soldados. Cada vez que hundía el cucharón, su mano temblaba ligeramente. «Mi sargento, ¿no me puede echar un poquito más de caldo?», pidió un soldado tímidamente. El rostro de Montes se endureció. «Es la ración reglamentaria. No puedo darte más». Su voz fue más cortante de lo habitual. El soldado bajó la cabeza y se retiró. Montes miró de reojo a Gabriela, que seguía de pie cerca de la entrada. Cuando sus miradas se encontraron, él apartó la vista rápidamente. Gabriela comenzó a caminar lentamente hacia la línea de servicio. Gotas de sudor frío perlaron la frente de Montes. Su mano que servía el caldo se movió aún más rápido. «Sargento primero», la voz de Gabriela era baja y tranquila. Montes se giró y saludó militarmente. «A sus órdenes, mi general». «¿Puedo recibir un plato de ese caldo?». Montes se quedó helado. Era casi inaudito que un oficial de tan alto rango pidiera la comida de la tropa. «¿Usted, mi general?». Con manos temblorosas, le sirvió un tazón de caldo. Gabriela lo tomó, cogió una cuchara y probó un sorbo. Era un líquido tibio y soso, sin sabor a sal ni a carne, solo a agua. Mickey observaba la escena, fascinado. Ver a una general beber el mismo caldo que ellos era algo extraordinario. Definitivamente, ella era diferente. Gabriela dejó el tazón y miró a Montes. «Sargento, ¿puedo echar un vistazo a la cocina?». El rostro de Montes se tornó pálido como el papel. Vargas, que escuchó la petición, dejó de masticar. La atmósfera en la mesa de los oficiales se enfrió de repente. «¿La cocina, mi general?». «Sí. Quiero ver cómo se prepara la comida que consumen sus soldados». La cara de Gabriela no mostraba sospecha ni acusación. Pero esa calma era, de alguna manera, más intimidante que un grito. Montes sintió la boca seca. El aire en el comedor se volvió pesado. Los soldados también comenzaron a sentir que algo importante estaba a punto de suceder. Mickey no le quitaba los ojos de encima a la espalda de la general. Todavía no estaba seguro de si ella estaba realmente de su lado. Gabriela empezó a caminar hacia la puerta de la cocina. Cada uno de sus pasos resonaba, acercándola a la verdad oculta de ese regimiento. Montes la siguió, rezando en silencio. «Por favor, que no encuentre nada. Por favor». Pero los ojos de Gabriela ya tenían el brillo de alguien que lo sabe todo. Después de recorrer la cocina, un espacio lúgubre y maloliente, Gabriela llamó al sargento Montes a un lado. En la soledad de una pequeña oficina, su voz, aunque seguía siendo tranquila, tenía un peso diferente. «Sargento, sea honesto. ¿Usted podría comer este menú, y solo este menú, durante un mes entero?». Ricardo Montes no pudo decir nada. Sentía un nudo en la garganta que le impedía hablar. En lugar de una respuesta, un pequeño suspiro se escapó de sus labios. En ese suspiro agotado estaba la admisión de que él también sabía que todo aquello estaba mal. Gabriela no insistió. La mirada de Montes era suficiente. Entendió que aquel hombre, de alguna manera, también podía ser una víctima. Pero el coronel Vargas era diferente.
Observaba a Gabriela hablar con los soldados y su incomodidad crecía a cada segundo. No podía soportar la idea de que la tropa se envalentonara por la presencia de una inspectora. Todos los comandantes de compañía a la sala de juntas. Ahora, la voz de Vargas resonó en el pasillo. Los oficiales, convocados de urgencia, comenzaron a reunirse. Gabriela, por supuesto, también tomó asiento. Los mocosos de hoy en día no tienen disciplina. ¿Vieron cómo se crece nomás porque viene una inspección?, dijo Vargas, golpeando la mesa. Los otros comandantes asintieron en señal de acuerdo. Gabriela decidió hablar. Coronel, he visto con mis propios ojos la realidad que viven sus soldados. Esto no es un problema de disciplina o de falta de carácter, es un problema de... Mi general, la interrumpió Vargas. Su voz estaba teñida de un sarcasmo apenas disimulado. Usted viene de las fuerzas especiales. Ha visto puras unidades de élite. La infantería de línea es diferente, es más ruda. El aire en la sala de juntas se heló. Los otros oficiales empezaron a intercambiar miradas incómodas. Pero Vargas no se detuvo ahí. Y bueno, con todo respeto, usted es mujer. Quizás le sea un poco difícil entender la psicología de los soldados varones. Hay ciertas cosas que... Varios comandantes soltaron una risita ahogada. El rostro de Gabriela no cambió, pero sus ojos se volvieron aún más fríos. Existe una gran diferencia entre la justicia que se aprende en los libros y la forma en que se debe operar un regimiento en el mundo real. Estoy seguro de que usted lo sabe, mi general. Cada palabra de Vargas era una daga afilada. Estaba menospreciándola por ser mujer, por venir de las fuerzas especiales, por ser, a sus ojos, una extraña. Gabriela permaneció sentada en silencio. Escuchó a Vargas hasta el final. Soportó las miradas de los otros oficiales. No ignoró la burla implícita en sus ojos. Un silencio tenso se apoderó de la sala. Todos esperaban la reacción de Gabriela. ¿Se enfadaría? ¿Se retiraría? Pero su respuesta fue inesperada. Coronel, he escuchado atentamente sus palabras. Su voz seguía siendo serena. Pero en esa serenidad había una determinación de acero. La respuesta la tienen los soldados. Eso fue todo. Gabriela no dijo más. No hubo excusas ni refutaciones. Simplemente se levantó de su asiento. Doy por terminada esta reunión. Vargas se quedó perplejo. No esperaba que su provocación tuviera esa respuesta. Se sintió extrañamente vacío. Cuando Gabriela salió de la sala, los otros oficiales comenzaron a murmurar. Pues claro, es mujer. Los de fuerzas especiales todos se creen la gran cosa. El coronel la puso en su lugar. Pero Vargas no se sentía victorioso. La última frase de Gabriela resonaba en sus oídos. La respuesta la tienen los soldados. Mientras caminaba por el pasillo, Gabriela reflexionó. Las palabras de Vargas no eran del todo falsas. Ella era mujer, venía de las fuerzas especiales y su experiencia en infantería de línea era limitada. Pero eso no era lo importante. Lo importante era que, en ese preciso momento, había soldados hambrientos. Soldados que no estaban siendo tratados como seres humanos. Detrás de ella, el sargento Montes se acercó con cautela. Mi general. Gabriela se giró. El rostro de Montes era un mapa de emociones encontradas. Yo tengo algo que decirle. Su voz temblaba. La conciencia que había mantenido dormida durante tanto tiempo estaba empezando a despertar. Hablemos en un lugar más privado. Gabriela guió a Montes hacia un aula vacía. La verdadera historia estaba a punto de comenzar. En la sala de juntas, Vargas y sus comandantes seguían hablando, pero el ambiente había cambiado. El silencio de Gabriela se sentía ahora como una amenaza mayor que cualquier grito. Vargas miró por la ventana, pensativo. ¿Qué sabe realmente esa mujer? ¿Y qué diablos planea hacer? El viento azotó las ventanas.
Era el viento frío del final del invierno, un viento que comenzaba a desenterrar lentamente los secretos ocultos de aquel regimiento. La cocina, durante la preparación del almuerzo, era un caos de vapor caliente y pasos apresurados. Los soldados movían ollas pesadas, picaban verduras y se movían sin parar. En medio de todo, un pequeño grupo de cocineros se tomó un respiro, estirando sus espaldas doloridas. Mickey era uno de ellos. Llevaba de pie desde antes del amanecer y la espalda baja le ardía. Se secaba el sudor de la frente con el dorso de la mano cuando, de repente, apareció Vargas. Su mirada recorrió la cocina y su rostro se contrajo en una mueca de furia al ver a los soldados descansando. ¿Qué chingados están haciendo, bola de huevones? El grito de Vargas lo inundó todo. Los soldados se sobresaltaron y se giraron. La cara de Mickey se puso pálida. Gabriela, que pasaba casualmente cerca de la entrada de la cocina, presenció la escena. Se detuvo y comenzó a observar en silencio. Vargas se abalanzó sobre Mickey. Con un movimiento brusco, lo agarró del cuello del uniforme. El cuerpo de Mickey fue arrastrado hacia adelante. ¿Crees que con gente como tú se defiende a la patria? Pinches mocosos que no saben ni limpiarse el culo y ya se creen muy listos. La saliva de Vargas salpicó la cara de Mickey. El joven no podía decir nada. El agarre en su cuello le dificultaba hasta respirar. Coronel, por favor, deténgase, intervino la teniente Sofía Herrera. Era una oficial de 26 años, recién salida de la academia. Pero Vargas no se detuvo. Soltó a Mickey y se giró hacia ella. Su rostro mostraba una ira aún más salvaje. A ver. ¿Otra pinche vieja que se cree muy importante solo porque anda pegada a la faldita de la general? Póngase a hacer algo útil. Esas palabras helaron el ambiente de la cocina. Las cucharas en las manos de los soldados temblaron. El rostro de la teniente Herrera se quedó petrificado. Dentro de Gabriela, algo se agitó violentamente. Un viejo recuerdo la golpeó con la fuerza de un ariete. En sus días en las fuerzas especiales, cuando era una joven subteniente, tuvo una superior, la capitana Elena Valdés. Una mentora que siempre la había defendido y creído en ella. Un día, un superior la insultó con palabras muy similares. ¿Una vieja que va a saber? Póngase a barrer, que para eso sirven. En aquel entonces, la joven Gabriela no dijo nada. Simplemente desvió la mirada. Le dio la espalda al rostro endurecido de su mentora. Ahora, los ojos temblorosos de Mickey se superponían con los de la capitana Valdés. El rostro congelado de la teniente Herrera era el mismo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Mickey. Eran las lágrimas de humillación de un joven de 21 años. Pensar en su padre, manejando un autobús durante incontables horas para criarlo, hacía que el dolor fuera insoportable. Dentro de Gabriela, algo se rompió. El silencio es complicidad. Ya no podía seguir ignorando esa verdad. Coronel, la voz de Gabriela resonó en la cocina. Todas las miradas se clavaron en ella. Vargas se giró, sorprendido. Mi general, ¿desde cuándo estaba usted ahí? Su voz, por un instante, perdió su fuerza. Pero ya era demasiado tarde. Gabriela lo había visto todo. Entró lentamente en la cocina. Cada uno de sus pasos sonaba pesado y deliberado. Mickey seguía llorando en silencio. ¿Qué acaba de pasar aquí? La voz de Gabriela era tranquila, pero debajo de esa calma había una resolución de hierro. Vargas, desconcertado, tartamudeó una respuesta. Ah, nada, mi general. Solo un poco de disciplina para la tropa. Nada importante. ¿Nada importante? La mirada de Gabriela se volvió gélida. Se dirigió a Mickey y le preguntó, «Soldado, ¿está usted bien?» Mickey asintió, pero las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Gabriela miró también a la teniente Herrera. Su rostro estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Los demás soldados en la cocina contenían la respiración. Nunca habían presenciado algo así.
Jamás habían imaginado que una general intervendría de esa manera. La decisión en la mente de Gabriela se solidificó como el granito. Esta vez no apartaría la mirada. Decidió que sería diferente a la joven que no supo defender a la capitana Valdés. Vargas comenzó a sentirse cada vez más inquieto. En la expresión de Gabriela vio algo más que una simple inspectora. Sintió el presentimiento de que algo muy grande estaba a punto de estallar. Gabriela se acercó a Mickey y le dijo en voz baja pero firme: «Soldado, quiero que me diga exactamente lo que sucedió». Esa frase fue el punto de partida que cambiaría el destino de todo el regimiento. Gabriela estaba de pie en un rincón de la cocina, observando las espaldas de los soldados. Espaldas encorvadas, humilladas, incapaces de decir una palabra. Le recordaban a su propio pasado. Sentía una opresión en el pecho. En aquel entonces, se había consolado a sí misma pensando que no podía hacer nada, que su rango era demasiado bajo. Pero ahora se daba cuenta de la verdad: no fue falta de rango, fue falta de valor. El día que humillaron a la capitana Valdés, ella también bajó la cabeza. No dijo nada. Ese recuerdo, superpuesto a la escena que acababa de presenciar, le retorcía algo en lo más profundo de su ser. Unos pasos se acercaron. Era el sargento primero Ricardo Montes, caminando con cautela. Su rostro era un torbellino de emociones. «Mi general», su voz temblaba. Las palabras que había reprimido durante años pugnaban por salir. Gabriela se giró y vio en los ojos de Montes una chispa de decisión. «Dígame, sargento». Montes respiró hondo y comenzó a hablar. «¿Sabe desde cuándo el coronel es así? Al principio, yo intenté detenerlo. De verdad que lo intenté». Su voz se fue apagando mientras los recuerdos afloraban. «Pero luego llegaba a mi casa y mi hija mayor me hablaba de la colegiatura de la prepa, la pequeña me preguntaba si tendríamos que dejar las clases de piano, y mi esposa solo suspiraba». Los ojos de Montes se enrojecieron. El peso que había cargado en solitario se hizo palpable. Así que, en algún momento, empecé a ceder. A hacerme de la vista gorda. Poco a poco. Gabriela lo escuchaba en silencio. Comprendía que él también era una víctima de un sistema perverso. Pero, al mismo tiempo, era un perpetrador. Mientras tanto, en su residencia, el coronel Vargas se miraba al espejo. El rostro de un hombre de 52 años le devolvía la mirada. Recordó lo difícil que había sido salir del rancho, llegar hasta donde estaba. Las palabras de su padre resonaron en su mente: «Mijo, en esta vida, o chingas o te chingan. Si te ven débil, te aplastan». Había vivido con ese lema tatuado en el alma. Ser más fuerte. Más duro. Era la única forma de sobrevivir. Pensó en su hijo, Mateo, de 23 años, que también estaba haciendo su servicio militar en otra parte del país. Quería ser un padre del que su hijo pudiera sentirse orgulloso. Pero el rostro en el espejo era patético. ¿La escena de esa mañana en la cocina era la de un padre orgulloso? Tan pronto como ese pensamiento cruzó su mente, otro lo suplantó: «Si me doblo aquí, hay una fila de cabrones esperando para pasarme por encima». Era miedo. Miedo a perder su posición, a derrumbarse. Y ese miedo, al crecer, se había transformado en violencia y humillación hacia sus subordinados. Vargas lo sabía, en algún rincón oscuro de su mente, lo sabía. Gabriela, escuchando la confesión de Montes, se dio cuenta de algo. Los registros y las pruebas documentales eran menos importantes que esto, el tiempo que cada uno había pasado justificando sus propias faltas. Y el resultado de todo ello era el peso insoportable sobre los hombros de los soldados. Muchachos como Mickey no tenían la culpa de nada. Simplemente eran jóvenes de 21 años que vestían un uniforme, hijos valiosos criados con el sudor de un padre que manejaba un autobús. «Gracias, sargento», le dijo Gabriela a Montes. Él levantó la vista. Ahora es el momento de tomar la decisión correcta. Lágrimas rodaron por las mejillas de Montes. La conciencia, largamente dormida, estaba despertando. Al salir de la cocina,
Gabriela tomó una resolución. Esta vez sería diferente. No apartaría la mirada como lo hizo en el pasado. En su residencia, Vargas también tomaba una decisión, pero en la dirección opuesta. Sería más duro. Más implacable. El momento en que la voluntad de ambos chocaría de frente se acercaba. Y en el centro de esa colisión estaban los soldados como Mickey. Gabriela miró hacia la explanada. Esos jóvenes que pasaban lista cada mañana en ese vasto espacio, ¿llegaría el día en que serían tratados como personas? Sopló una ráfaga de viento. Era el viento frío del final del invierno, pero en él se sentía ya un atisbo de primavera. El viento del cambio había comenzado a soplar en aquel regimiento. A las 6 de la mañana, Gabriela no estaba en la oficina del coronel. Estaba de pie en el centro del comedor. Era la hora en que los soldados comenzaban a llegar para el desayuno. La misma fila, las mismas charolas, los mismos cocineros. El escenario era idéntico al de ayer, pero la atmósfera era completamente diferente. La expresión de Gabriela había cambiado. Una energía serena pero inflexible la rodeaba. Vargas entró al comedor. No entendía qué hacía la general ahí. Se acercó con cara de desconcierto. «Mi general, ¿qué hace usted aquí a estas horas?» Gabriela se giró lentamente. Su mirada era mucho más fría que el día anterior. «Coronel, ¿recuerda las palabras que dijo ayer en este mismo lugar?» El rostro de Vargas se endureció. El ambiente en el comedor se congeló. «Quiero que las repita ahora, frente a todos estos soldados». La voz de Gabriela era baja pero clara, lo suficientemente fuerte como para que todos la oyeran. «Quiero que agarre del cuello al soldado Cruz como lo hizo ayer y le diga que es un mocoso que no sabe ni limpiarse el culo». Los soldados contuvieron la respiración. Nunca habían presenciado una escena así. Mickey miraba a Gabriela con los ojos desorbitados por la sorpresa. «Mi general, eso fue». Vargas tartamudeó. En circunstancias normales, ya estaría gritando. Pero ahora era diferente. Sentía que la mirada de los soldados ya no era la misma de antes. «Demuestre aquí y ahora si usted es un líder que forja el carácter o simplemente un matón que abusa de su poder». Ante las palabras de Gabriela, Vargas no pudo responder. Abrió la boca para hablar, pero la volvió a cerrar. De repente, las palabras que había pronunciado el día anterior le parecieron increíblemente cobardes y vacías. Entonces, sucedió algo inesperado. El sargento primero Ricardo Montes comenzó a arrodillarse lentamente. «Mi sargento». Los soldados se quedaron atónitos. Ver a un sargento de 45 años arrodillarse en el suelo del comedor era impactante. Lágrimas corrían por las mejillas de Montes. «Perdónenme, muchachos», su voz temblaba. La conciencia reprimida durante tanto tiempo finalmente estalló. «Les pido perdón por todas las veces que me hice de la vista gorda». Montes inclinó la cabeza. Los soldados no sabían cómo reaccionar. «En mi casa, mi hija mayor tiene 19 años, la pequeña 17. Casi de su edad, la confesión de Montes continuó. Y yo les daba de comer esta porquería a ustedes, que tienen la edad de mis hijas, y luego llegaba a mi casa pretendiendo ser un buen padre». El comedor quedó en silencio. Solo se oía el sollozo de Montes. «De verdad lo siento. No sé en qué momento me convertí en esto». Su sincera disculpa fue el detonante. Mickey, con cautela, abrió la boca. «Está bien, mi sargento». Su voz también temblaba, abrumado por la avalancha de humillación y miedo que había soportado. «Nosotros solo queríamos que nos trataran como personas». Uno a uno, otros soldados comenzaron a asentir. Los sentimientos que habían guardado en secreto empezaron a salir a la luz. «Cada vez que el coronel nos miraba, sentíamos miedo», dijo un soldado de segundo año con voz temblorosa. «Pensábamos que habíamos hecho algo mal. No podíamos ni comer a gusto por el miedo a que nos golpeara». «Esto es más poderoso que cualquier registro o prueba», pensó Gabriela. Eran las voces de la gente.
Vargas se vio cada vez más acorralado. Al escuchar los testimonios de los soldados, no podía negar la magnitud de su error. Gabriela lo miró de frente. Coronel, solo una última pregunta. Vargas la miró con ojos temblorosos. Si su propio hijo estuviera en este regimiento, ¿le daría esta misma comida y le hablaría de esta misma manera? Esa frase demolió la última defensa de Vargas. La imagen de su hijo, Mateo, que servía en el ejército en otro estado, apareció en su mente. Su hijo de 23 años, más alto y más inteligente que él. ¿Y si Mateo estuviera aquí? ¿Y si a Mateo le hubiera tocado un coronel como él? El rostro de Vargas se descompuso. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Eso. Las palabras no salían. Él mismo sabía que jamás podría tratar así a su hijo. Veo que no puede responder. La voz de Gabriela fue cortante. Eso significa que ha estado haciendo a los hijos de otros lo que nunca le haría al suyo. Vargas parecía a punto de desplomarse. Las piernas le fallaron. Los soldados en el comedor observaron la escena. Era la primera vez que veían derrumbarse al coronel que los había pisoteado durante tanto tiempo. Gabriela no dijo más. Todo había sido revelado, la hipocresía de Vargas, la cobardía de Montes y el sufrimiento de los soldados. Montes seguía de rodillas, sus lágrimas manchando el suelo de cemento. Mickey se acercó a él y le tendió una mano. Levántese, mi sargento. Con ese gesto, la atmósfera en el comedor cambió. Un aire de perdón y reconciliación comenzó a fluir. Pero Vargas era diferente. Seguía de pie, con el rostro endurecido. Parecía derrotado, pero aún no se había rendido por completo. Gabriela observó la escena. Sabía que esto aún no había terminado. El incidente no pudo ser ocultado. Lo que ocurrió en el comedor fue reportado al cuartel general de la división. Pero esta vez, el centro de la investigación no fueron los libros de contabilidad. Fueron las declaraciones y las lágrimas de los soldados, la confesión voluntaria de Montes y la escena de la disculpa pública en el comedor. Todo fue transmitido a los superiores. Se convocó una corte marcial. En la solemne atmósfera del tribunal, Armando Vargas estaba sentado en el banquillo de los acusados, despojado de las insignias que había acumulado durante toda una vida. Era una cuestión de disciplina estricta, necesaria para el buen funcionamiento de la unidad, argumentó Vargas, pero su voz carecía de convicción. Su defensa se desmoronó aún más cuando Mickey subió al estrado. Soldado raso Miguel Ángel Cruz, por favor, relate los hechos. La voz de Mickey temblaba, pero no se echó para atrás. El coronel me agarró del cuello y me dijo que era un mocoso. Dijo cosas horribles. En ese momento sentí mucho miedo. Y sentí que no valía nada como persona. El testimonio tembloroso del joven de 21 años llenó la sala de un peso abrumador. Vargas no podía levantar la cabeza. El sargento primero Montes también testificó. Su declaración fue aún más decisiva. Reconozco que hice la vista gorda ante todo. La presión para reducir los costos de los alimentos, el maltrato a los soldados. Yo lo sabía todo. La confesión sincera de Montes continuó. Pero no tuve el valor de hablar por pensar en mi familia. Y esa es mi culpa. En un rincón de la sala, había una persona especial, Mateo, el hijo de Vargas. El joven de 23 años había pedido un permiso para asistir al juicio de su padre. Observaba la espalda de su padre con un torbellino de emociones. Nunca imaginó que el hombre que admiraba fuera capaz de algo así. Su mirada pesaba sobre la espalda de Vargas como una losa. El juez presidente desdobló la sentencia. La sala contuvo el aliento. El acusado Armando Vargas abusó de su autoridad como oficial al mando, infligiendo humillación y maltrato psicológico a sus subordinados. La lectura de la sentencia continuó. Vargas fue degradado, dado de baja deshonrosa y enfrentaba cargos criminales adicionales. Montes no eludió el castigo, pero su cooperación y testimonio a favor de los soldados fueron considerados atenuantes.
en lugar de la baja, fue reasignado a otra unidad con un rango menor. El juicio terminó, pero el momento más crucial vino después. En la sala de visitas de la prisión militar, Vargas y su hijo Mateo se sentaron frente a frente, separados por un panel de acrílico transparente. Esa barrera física se sentía ahora como la distancia insalvable entre sus corazones. Mateo miró a su padre. La imagen del hombre con uniforme de recluso le resultaba extraña, dolorosa. Papá, la voz de Mateo era un susurro. Vargas no podía mirar a su hijo a los ojos. Mateo, comenzó Vargas. Por primera vez, no hablaba como un militar, sino como un padre. El padre del que estabas tan orgulloso. En realidad era un hombre que pisoteaba a otros muchachos solo para mantener las apariencias. La voz de Vargas se quebró. La verdad que había ocultado toda su vida brotó de repente. Viví con la excusa de que tenía que ser fuerte, pero en realidad, lo único que hice fue debilitar a otros. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. En 52 años, era la primera vez que lloraba frente a su hijo. Mateo también lloraba. Era el momento en que descubría que su padre no era perfecto. Pero, al mismo tiempo, era el momento en que conocía a su verdadero padre. Papá, al menos. Al menos ahora lo reconoces, dijo Mateo. Esas palabras hicieron que Vargas llorara aún más. La vida que había construido sobre el castillo de naipes de las apariencias se había derrumbado. Pero en las ruinas, había aparecido un padre real. Un padre honesto, aunque fuera tarde. El tiempo de visita terminó. Mientras se levantaba, Mateo dijo una última cosa. Papá, no estaba orgulloso de ti por ser un hombre fuerte. Estoy orgulloso de ti ahora, por ser un hombre que sabe admitir sus errores. Esas palabras fueron para Vargas un consuelo más valioso que cualquier medalla. Solo en la sala de visitas, Vargas reflexionó sobre lo equivocada que había sido su vida. Y sobre cómo debía vivir de ahora en adelante. Mientras tanto, en el regimiento, un nuevo cambio había comenzado. La inspección de Gabriela había terminado, pero las semillas que plantó seguían creciendo. La comida de los soldados mejoró y sus derechos comenzaron a ser respetados. Mickey ahora podía caminar con la cabeza en alto. Por primera vez, supo lo que se sentía ser tratado como una persona. La justicia, aunque tardía, había prevalecido. Y esa victoria no se logró con libros de contabilidad o pruebas físicas, sino con la conciencia y el valor de las personas. Pasaron 6 meses. La escena en el comedor del regimiento en la Sierra Tarahumara era completamente diferente. La comida en las charolas seguía siendo sencilla, pero ahora era digna, un guisado caliente, arroz, frijoles bien hechos y tortillas frescas. Las risas de los soldados llenaban el espacio, algo impensable meses atrás. El nuevo comandante del regimiento, el coronel Kim Taeon, lo primero que preguntaba en la lista matutina no era sobre la disciplina, sino, ¿comieron bien, muchachos? Esa simple pregunta demostraba el cambio en el ambiente de la unidad. El sargento Ricardo Montes, ahora en una unidad de logística en la retaguardia, siempre les decía lo mismo a los jóvenes sargentos: miren primero la cara del soldado, no el libro de cuentas. Se había convertido en su lema. Su relación con su esposa y sus 2 hijas también comenzaba a sanar. Su hija mayor, Jimena, le dijo un día: papá, has cambiado mucho últimamente. Montes había decidido cargar con la culpa de su silencio como una penitencia de por vida. Era lo mínimo que podía hacer. Mickey estaba a punto de terminar su servicio militar. El joven de 21 años se había convertido en un hombre de 23, más seguro de sí mismo. En una carta a casa, escribió: papá, mamá, el ejército no es un lugar tan malo como dicen. Al menos, en nuestro regimiento, al final, nos visitó un adulto de verdad. Sus padres, al leer la carta, sintieron un gran alivio. No sabían quién era ese adulto, pero notaban el cambio en la voz de su hijo. Gabriela Ríos ya estaba en camino a otra unidad. Dentro de la suburban negra, miraba el paisaje pasar. Pero esta vez, su mirada era diferente. Ya no era fría y analítica.
Al ver a unos soldados corriendo para alcanzar un autobús cerca de un pueblo, sonrió para sí misma. En su mente, en lugar del rostro de la capitana Elena Valdés, a quien no pudo defender, ahora veía los rostros de los soldados a quienes se había defendido. Elena, creo que esta vez tomé la decisión correcta, pensó. Un viejo peso se desprendió de su corazón. El último día de Gabriela en el regimiento, ocurrió algo especial en la explanada. De forma espontánea, sin que nadie lo ordenara, los soldados se cuadraron y la saludaron. No fue una orden. Fue un saludo que nació del corazón. Mickey estaba entre ellos. Su rostro estaba lleno de gratitud. Sabía que gracias a ella, había recuperado su dignidad. Gabriela recibió su saludo y pensó, este es el verdadero respeto. El que no viene del rango, sino del corazón. La camioneta arrancó. Por la ventanilla trasera, vio que los soldados mantenían el saludo. Los ojos de Gabriela se humedecieron. En la nueva unidad, otros problemas la estarían esperando. Pero ya no tenía miedo. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Armando Vargas, en la prisión, se reunía con su hijo. Mateo lo visitaba cada semana, y gracias a eso, él estaba cambiando. Estaba aprendiendo a ser un verdadero padre. La justicia a veces llega tarde. Pero al final, triunfa. Y su triunfo no fue algo grandioso. Fue algo tan pequeño como la sonrisa de un soldado, o un plato de comida decente. Mirando por la ventana, Gabriela murmuró para sí misma, en el ejército, lo más pesado no son las insignias del rango, sino la conciencia. Y porque hubo personas que lucharon por defender esa conciencia, hoy, en algún lugar, un soldado pasará un poco menos de hambre y un poco menos de humillación. El regimiento que se alejaba brillaba bajo el sol de la primavera. Una nueva estación estaba comenzando. Y allí, los soldados seguirían viviendo, con la cabeza en alto. La camioneta de Gabriela aceleró hacia su próximo destino. Otra unidad, otros soldados la esperaban.